Precisamente para analizar lo dicho por el encargado de la política hacendaria en el país, recibimos el día de hoy al doctor Eduardo Pérez Haro. Él es profesor de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien además vamos a platicar sobre estas proyecciones de los analistas que indican que México alcanzará su pico de inflación más alto en el mes de agosto para luego bajar. Buenas tardes, doctor. Como digo, buenos días, doctor. Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Oiga, ¿cómo está eso de que la inflación va a subir y que luego va a bajar y que todo esto está programado? ¿Podría explicarnos cuáles son estas tendencias y a qué se debe? Bueno, realmente es un poco la magia discursiva, porque la realidad numérica es un poquito más dura que las frases de las declaraciones. En realidad tenemos un fenómeno inflacionario que debe ser preocupante porque prácticamente está por encima del 100% del pronóstico calculado en los criterios de política económica. Teníamos un cálculo de 3% como promedio anual y tenemos a la fecha una tasa de inflación del 6.31%. Sí, ¿cierto? Es bastante alto. Es bastante alto, está por arriba del 100%, tenemos 130% ya prácticamente de sobrepasándonos. Y tenemos una variación mensual y tenemos una variación acumulada, digamos. La variación mensual es del orden de 0.30, con un acumulado de 6.30. Es decir, tenemos que tiene una influencia sobre una tasa de inflación del 6.30. Este es el dato. Esto implica aumento de precios, precios al consumo, precios a la inversión y por lo tanto tiene impacto sobre el conjunto de la economía. ¿Cierto? Bueno, ahora la tasa de inflación, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene, doctor? ¿De dónde viene? ¿Cómo se calcula esta tasa de inflación y cómo se reconoce? La tasa de inflación es un ejercicio de consulta del movimiento de precios en alrededor de 283 productos, no alrededor, puntualmente 283 productos que se dividen en 229 productos que son los menos expuestos a variación y que dan lugar a lo que llamamos una inflación subyacente, que es la que está en la base, digamos, de las variaciones temporales, a lo que llamamos un grupo de productos de 54 productos que tiene una variación estacional. La correspondencia entre los subyacentes y los no subyacentes nos dan una tasa promedio de inflación del 6.31%. Ahora, esta es una consulta que se hace 2 veces por semana de alrededor de 17.500 productos en 46 ciudades, en 32 entidades del país, en 48 ramas de actividades. Digamos, es una consulta muy exhaustiva y por lo tanto el indicador es un indicador, digamos, cierto. Es confiable. ¿No? Es confiable el dato. Ahora, lo que es preocupante es tener inflación. ¿A qué responde esta presión inflacionaria? Bueno, responde básicamente a una dificultad de desplazamiento de la paridad cambiaria, es decir, a una depreciación o lo que se reconoce ordinariamente como una devaluación del tipo de cambio. Digamos que sigue siendo un enfrentamiento entre el peso y el dólar y todo está determinado. Ese es el factor fundamental. Y está más cara la vida. Está más cara. Doctor, ¿y los salarios también suben? ¿No suben? Los salarios están en discusión. Ajá, los salarios están en discusión. Precisamente lo que nosotros podríamos decir es que la participación de los salarios en el Producto Nacional disminuye, independientemente de las cuentas alegres sobre las cifras en materia de empleo. Y hay una presión de parte de la Unión Americana, paradójicamente, a elevar el salario en México, y también hay posiciones internas que pugnan por un incremento salarial, pero obviamente hay una discusión porque esto también tendría un impacto sobre la formación de precios y esto podría complicar, digamos, el escenario. Es una discusión de economía y de economistas un poquito aguda en este sentido. Y díganos, doctor, ¿cómo es que el gobierno federal nos dice que a partir de agosto la inflación va a comenzar a disminuir? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar para que podamos llegar a esta situación? Bueno, la medida fundamental que ha sido tomada para control inflacionario es el incremento en la tasa de interés. Es decir, los créditos. Al elevar el costo del dinero hay una menor movilidad de dinero y por lo tanto hay una repreciación del dinero,
o por lo menos una contención de la depreciación del dinero, porque inflación quiere decir pérdida del poder de compra y quiere decir que la abundancia monetaria contribuye a perder el poder de compra. Hay un retiro de la masa monetaria por la vía del control de la tasa de interés. Al encarecerse el dinero, la población acude menos, por supuesto, a la solicitud del dinero y por lo tanto hay un freno relativo. Este es, digamos, el caso y presumiblemente podríamos tener lo que estamos registrando ya, una relativa recuperación o apreciación del precio del peso respecto del dólar, con lo cual podríamos suponer que en el cuarto trimestre del año hubiera, digamos, una disminución del ritmo inflacionario, por lo tanto, una perspectiva de arribar al 3%, que es el pronóstico. Yo lo dudo, sinceramente, creo que va a ser muy difícil. Pues ojalá y lo podamos alcanzar para el bien de los bolsillos de todos los mexicanos. Muchas gracias, no, al contrario, doctor, por acompañarnos.